Muy buenas noches, tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con esta serie del libro del Génesis. Y bueno, pues el día de hoy el tema que vamos a abordar lo he titulado La creación del matrimonio. La creación del matrimonio. Abran sus Biblias ahí en Génesis capítulo 2 del 24 al 25. Génesis 2 del 24 al 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hermanos, vivimos en un tiempo en el que ya nada nos sorprende. Desde prácticas que vemos en esta sociedad, conductas, maldad, que todo parece que el hombre se ha aclimatado al ambiente de una sociedad que cada día se corrompe más. De hecho, la proliferación de la maldad ha traído a la sociedad una conciencia cauterizada. Después de todo, ¿para qué lidiar con la culpa de nuestras acciones? Ahora, observen lo que acabo de mencionar. La maldad ha traído a la sociedad una conciencia cauterizada. Cuando la conciencia se empieza a cauterizar, de alguna forma, el momento de estar haciendo acciones, obviamente, que no corresponden a la voluntad de Dios, pues se crea una culpa. Pero esa culpa ya no ejerce su propósito en el hombre cuando nuestra conciencia está cauterizada. Porque de alguna manera muchos asumen que como todo el mundo lo hace, pues de esa manera silencian la culpa. O sea, bueno, pues como es algo normal en la sociedad en la que estamos, donde la gente se va a vivir, por ejemplo, sin estarse casados, pues entonces si los demás lo hacen y yo lo hago, entonces de esa manera logro pues mi culpa como que mitigarla. Pero en realidad, hermanos, toda esta maldad que vemos a nuestro alrededor, lo único que está produciendo es que la conciencia de esta sociedad se cauterice y de esa misma forma, pues evitar esa culpa que surge en nosotros o que debe de surgir natamente al violentar un mandamiento, ¿no? En este caso, el tomar la decisión de irse a vivir de una manera que, pues antes, en las épocas pasadas, pues era mal visto, ¿no? Irse a vivir sin estarse casados, ¿no? Un ejemplo en ese aspecto. Ahora, hablando de prácticas, podemos mencionar que aunque el matrimonio sigue siendo importante para algunas parejas, existe un aumento significativo de parejas que prefieren vivir sin estar casadas. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el matrimonio y el papelito, pues es como si nos amarraran, dicen ellos. Pero en realidad, pues ya hay muchas parejas que al final de cuentas prefieren estar casadas, prefieren vivir sin estar casadas, aunque el matrimonio para muchos sigue siendo pues algo de valor. Pero se dice que el hombre, hermanos, va evolucionando. Y esto es algo de lo que el mundo, la sociedad, es el punto de vista de ellos. ¿Qué punto de vista? Que el hombre va evolucionando. Y no me refiero necesariamente a la teoría de Darwin, sino me refiero a que el hombre va evolucionando en sus conductas. Se dice que el hombre evoluciona en la forma de relacionarse, o sea, va encontrando nuevas formas de construirse, hablando en el sentido de desarrollo, de transformación. Entonces, el hombre, al estar mostrando diferente tipo de conductas, asumen que hay una evolución en la conducta del hombre. Y debido a eso, también la manera de amar va cambiando, porque ahora se ama hombre, hombre y mujer. Entonces, en ese aspecto va según evolucionando la conducta del hombre y al evolucionar la conducta del hombre, algo también evoluciona, que en este caso vienen siendo las leyes. De tal manera que ahora, pues nos encontramos que debido a que el hombre ha encontrado una manera diferente de amar, pues el matrimonio ha dejado de ser lo que se conocía como tradicionalmente hombre-mujer, sino que ahora encontramos un término que es matrimonio igualitario. Y cuando hablamos de matrimonio igualitario, no estamos hablando de que igual para la mujer, los mismos derechos, igual que el hombre. No, estamos hablando de matrimonios que de alguna manera se casan, pero del mismo sexo. Entonces, eso asume
o se refiere a matrimonio igualitario, donde de ahora en adelante pues hay personas del mismo sexo que se casan. Ahora, la pregunta a todo esto es, ¿de dónde viene y de dónde surge esto que vemos a nuestro alrededor? Miren, como hemos visto a lo largo del estudio del libro del Génesis, Dios siempre ha buscado el bien de la humanidad. La iniciativa siempre ha sido de Dios. Dios creó y Él fue quien bendijo al hombre. Lo leíamos en Génesis 1:26, cuando dice, y dijo Dios, hagamos al hombre, y los bendijo. Dios creó un mundo para que el hombre pudiera habitar en él. Dios crea un huerto para que el hombre pueda vivir en un lugar de deleite. Dios crea una relación de compañerismo entre hombre y mujer. Dios crea un ambiente propicio de tal manera que el hombre y la mujer puedan estar desnudos y el ambiente no afectar el estado en el que ellos se encuentran. Ahora quiero que observen cómo Dios siempre ha tenido la buena disposición de bendecir al hombre. Dios siempre ha tenido la iniciativa de buscar el bien de la humanidad. Entonces, la historia nos muestra que el hombre no ha cambiado. ¿A qué me refiero con esto? Que le sigue dando la espalda a Dios. A pesar de que vemos desde el Génesis que Dios se ha ocupado realmente en que el hombre tenga todo lo indispensable para poder sobrevivir e incluso creó un huerto que decíamos que era un santuario para entrar en comunión con Dios, el hombre constantemente, desde que cayó Adán y Eva, pues vemos que viven dándole la espalda a Dios. Adán y Eva desobedecieron. Dice Juan 3:19 y 20 que los hombres amaron más las tinieblas y que por eso no vienen a la luz. Entonces constantemente vemos un rechazo del hombre a Dios. No se ve, y este rechazo que vemos constantemente de Dios, del hombre hacia Dios, hermanos, no se iba a quedar sin consecuencias. ¿A qué voy con todo esto? De que lo que vemos a nuestro alrededor, que vemos todo este tipo de prácticas, vemos todo este tipo donde ya no es un matrimonio que tradicionalmente se conocía, sino que vemos que va cambiando la conducta del hombre y a la manera en la que va cambiando la conducta, se van surgiendo leyes que de alguna manera respaldan este tipo de conductas. Vemos que estas conductas que observamos a nuestro alrededor son las consecuencias de haberle dado la espalda a Dios. Desde el Génesis, a través de toda la historia, el hombre constantemente le ha dado la espalda. Y una de las cosas que hemos estado hablando constantemente es de que nadie va a poder apelar a Dios en el sentido de no sabía, o sea, de la ignorancia. O sea, nadie va a poder poner una excusa cuando esté delante de Dios en el sentido de buscar, pues, eximir, no toda responsabilidad de su parte. El hombre, hermanos, al rechazar a Dios, esta situación no iba a quedar sin consecuencias. Vean lo que dice Romanos 1:22. Romanos 1:22. Romanos 1:22 al 27 nos muestran las consecuencias que iba a venir sobre la humanidad al constantemente estar rechazando lo establecido por Dios. Vean lo que dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Observen, el hombre cambió la adoración a Dios por la adoración a uno mismo. Hermanos, el cambiar la adoración al Dios verdadero por cambiar la adoración a uno mismo trae consecuencias. ¿Y cómo puede el hombre adorarse a uno mismo? Porque en la Biblia nosotros podemos ver que generalmente la idolatría tiene que ver con una imagen y caer postrado ante esa imagen, ¿no? Identificamos que eso es idolatría. Pero otra manera de idolatría es cuando nos elevamos nosotros mismos en un estado de deidad, o sea, nos deificamos, nos hacemos divinos en el sentido de que empezamos nosotros a considerar
que sabemos más que Dios qué es lo mejor para nosotros. Y Dios nos dice, el matrimonio es de esta manera, es algo que yo instituí, y la sociedad dice, no, el matrimonio también puede tener estas variantes. Entonces, en ese sentido, la humanidad se está escogiendo a ellos mismos, y la adoración ya no es al Dios verdadero. Cuando nosotros vivimos de una manera que glorifica a Dios respecto a su voluntad, estamos adorando a Dios. Porque la adoración, hemos hablado en la iglesia, que no tiene que ver esencialmente con la música o con los cantos. La verdadera adoración es la que llevamos en una vida de obediencia a Dios. O sea, la adoración es la que vivimos diariamente, de una manera en la que nosotros buscamos constantemente que Dios sea glorificado, honrado a través de nuestra vida. Y todo lo opuesto, obviamente, a esto sería deshonrar a Dios, sería honrarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué hace la sociedad? Bueno, esto es lo que Dios ha estipulado, pero nosotros creemos esto. Profesando ser sabios, se hacen necios y cambian la gloria de Dios por la gloria del hombre. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que todas esas manifestaciones de conductas y de comportamientos antinatural, obviamente es la consecuencia debida a su extravío. O sea, el hecho de rechazar a Dios constantemente no se iba a quedar sin respuesta. Hay una consecuencia a eso, y es de alguna manera la deformación en la manera de pensar del mundo. Y es lo que vemos en el verso 26, vean lo que dice. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces quiero que veamos cómo este tipo de relaciones que ahora la misma ley está regulando y la está aceptando, son prácticamente las consecuencias de haber cambiado la gloria a Dios por la adoración al hombre mismo. Entonces es una de las consecuencias que observamos, y es algo que ahorita incluso en la actualidad ya no es novedad. O sea, ya no es novedad esto. Antiguamente era un escándalo mismo dentro de las iglesias y se hablaba constantemente de esta situación. Pero ahora la misma iglesia está viendo esto como que algo ya. Por eso les decía, estamos en un mundo donde las conductas de los hombres, las prácticas, ya nada nos sorprende. O sea, ¿por qué? Porque la misma sociedad se está aclimatando al ambiente de la misma descomposición moral de la misma humanidad. Entonces vemos a nuestro alrededor como iglesia que hay maldad, y ya incluso nosotros mismos debemos de guardar nuestro corazón y no aclimatarnos a ese ambiente. No ver normal lo que el mundo ve, o mejor dicho, no ver normal lo que el mundo ve normal. Para ellos ese estilo de vida, ese comportamiento, esos matrimonios son normales, pero para nosotros no es normal. Entonces cuando nosotros empezamos a normalizar lo que el mundo a nuestro alrededor empieza a normalizar, algo está mal. Y no con el mundo, algo está mal con la iglesia, porque el mundo siempre ha estado mal. La iglesia es la que debe de levantar la bandera en contra de todo esto. Ahora, el matrimonio, entonces podemos decir, como leíamos ahorita en Génesis 2, que el matrimonio no es una institución creada por el hombre. Si no es una institución creada por el hombre, por lo tanto, el hombre no puede establecer la condición biológica de aquellos que lo van a integrar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre no puede decir, bueno, pues entonces no importa si es Marquitos con Marquitos, Juanita con Juanita o diferente tipo de situaciones. Porque ahora con esto de identidad, pues puede estarse casando un hombre que se cree mujer y una mujer que se cree hombre. Entonces ya se descompuso más la cosa, porque ni siquiera es un hombre, mujer, mujer. Es uno que se cree mujer siendo hombre, con otra persona que es mujer y se cree hombre, lo contrario. Entonces vemos que la situación está crítica. Por eso acabo de mencionar que el matrimonio no es una institución creada por el hombre. Y si no es una institución creada por el hombre, entonces el hombre no puede establecer la condición biológica de aquellos que van a contraer precisamente matrimonio.
puesto que Dios fue quien creó el matrimonio y ya lo dejó establecido, hombre-mujer. Por lo tanto, el hombre debe de sujetarse a lo que Dios ya estableció. Ahora, lo que vamos a abordar el día de hoy van a ser 3 puntos respecto a los versículos que acabamos de leer de Génesis 2, del 24 al 25, y vamos a hacer una exposición de estos 2 versículos, y la finalidad de hacerlo no es hacer un estudio exhaustivo de lo que es el matrimonio, sino que al final lo que queremos hacer es lo que el texto en ese momento plantea como principios en términos generales de lo que es el matrimonio y lo que nosotros debemos de ajustarnos a lo que Dios estableció. Porque nos vamos a dar cuenta que así como nosotros pudiéramos decir abiertamente que no estamos de acuerdo con un tipo de matrimonio igualitario, déjenme decirles algo, de esa misma manera debemos de tener celo por matrimonios que de alguna manera nos empezamos a comportar como matrimonios del mundo. Entonces vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña. Mira, en Génesis 2:24, lo primero que quiero señalar es esa frase que dice, por tanto. Bien, esto es importante, por tanto, porque nos muestra cómo el matrimonio quedó constituido de acuerdo con el propósito que Dios esperaba de la humanidad. O sea, el matrimonio fue creado por causa del hombre y la mujer. Recordemos que hemos estudiado en las clases pasadas que Dios formó al hombre, después le dio ayuda, lo puso a trabajar y vemos una serie de situaciones en el huerto donde ambos, él y ella, debieran de cuidar esa relación primeramente personal con Dios y la relación entre ellos. Debieran de tener una cobertura entre ellos dos. Ahora, la situación aquí que vemos es que por tanto, está diciendo, bueno, como ya se explicó qué es lo que Dios espera de la pareja, por lo tanto, Dios estableció el matrimonio. ¿Por qué razón? Porque todo lo que vamos a ver gira en torno de lo que es el contexto del matrimonio. O sea, que esta palabra, por tanto, nos muestra cómo el matrimonio quedó constituido de acuerdo con los propósitos de Dios. Y estos propósitos era imposible que una sola persona los pudiera cumplir. Por lo tanto, Dios diseñó que fueran 2 personas en común acuerdo, en una misma dirección, para cumplir los propósitos de Dios. Por ejemplo, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué dice? Le hizo ayuda. Hubo un compañerismo. Debieran en un momento dado ambos cuidar su comunión con Dios y a su vez proveer cobertura el uno al otro. Entonces vean cómo en base a lo que Dios estaba preparando para la humanidad, Dios creó el matrimonio para que esto fuera en la esfera del matrimonio. Porque ciertamente uno pudiera decir, bueno, pues estos mismos propósitos pues se pueden llegar a cumplir pues simplemente estar juntos sin estar casados. Pero en realidad no hay bendición fuera del matrimonio, aun cuando los dos puedan estar en común acuerdo. Porque la bendición de Dios es cuando se establece como Él lo determinó. Y en primer lugar, una vez que hemos explicado esta parte del por tanto, vamos al versículo 24 y vamos a meter lupa a la primera frase que encontramos ahí. Dice Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Miren, lo primero que vamos a estudiar es de que el que contrae matrimonio adquiere nuevas prioridades. El texto es claro, dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea que esta palabra dejará nos muestra un cambio de prioridad. En la etapa como solteros, nosotros pues teníamos otras ocupaciones. Nuestra prioridad simplemente, pues a lo mejor es ser responsables de uno mismo, de nuestras necesidades, ya de una manera adulta, pues ya nos ocupamos de nuestro mantenimiento, incluso, ¿no? También tener cuidado de nuestros padres directamente, pero en el momento que contraemos matrimonio, implica que ya no solo debo de pensar en mí, ahora es pensar en otra persona como parte de mí. Esto implica que mi prioridad ahora pasa a cubrir todo tipo de necesidad que llega a tener la persona con la que se contrae matrimonio, porque las prioridades han cambiado. Esto dejar a padre o a madre implica un orden de prioridad. Ahora mi prioridad principal es
con la persona con la que voy a contraer matrimonio. Y esto aplica tanto al varón como a la mujer. Entonces es un cambio de prioridades de estar solteros a ahora estar casados. Ahora bien, ahora para los casados, la persona a la que uno debe de tener en primer lugar es su cónyuge. Al no entender esto, el matrimonio, hermanos, se vuelve un problema, se vuelve una complicación, porque muchos anteponen a los padres antes que al esposo o a la esposa. Y algo que es común generalmente es de que los hombres tienden a anteponer a la mamá que a la esposa. O sea, que si hay una situación, corren con la mamá, si hay una dificultad, corren con la mamá, y eso no debe de ser así. ¿Por qué? Porque el hombre es una sola carne con la mujer, y la mujer es una sola carne con el varón. Ahora, esto no quiere decir tampoco que no se pida consejo a alguien externo, pero no puede ser la primera persona a la que uno pueda correr, porque de alguna forma la prioridad es la esposa, eres una sola carne con ella. Y como vamos a ir estudiando más adelante, el una sola carne implica unidad en propósito, unidad en metas. Entonces, en segundo lugar, muchos también cometen el problema, en este caso las mujeres, de anteponer a los hijos que al esposo. Y esto también se hace un complique, porque al final se está violentando el primer principio por el cual Dios creó el matrimonio. Entonces, esto es lo que yo les comentaba al inicio. Si nosotros decimos que un matrimonio igualitario debe de considerarse algo como antibíblico, también un comportamiento así debe de considerarse algo que ofende a Dios, porque Dios estableció un orden dentro del matrimonio. Y si nosotros no mantenemos ese orden, va a haber complicaciones en la vida de ambos cónyuges. Y al final lo que Dios busca es el bien de ambos. Entonces, cuando Dios busca el bien de ambos, lo que hace es darnos un instructivo para que nosotros nos apeguemos a este instructivo. Y cuando nos apegamos a este instructivo, entonces tenemos la bendición garantizada en nosotros. El problema es de que el hombre se sigue eligiendo a uno mismo. ¿Por qué? Porque elegimos nuestros deseos, elegimos nuestros gustos, elegimos lo que quiero y quieren elegir como si estuvieran solteros. Hermanos, no podemos nosotros a elegir como si viviéramos una vida en soltería todavía. Ahora hemos entrado en un pacto y hemos contraído responsabilidades. Lo que debemos de recordar es precisamente eso, que cuando nos casamos hicimos un pacto, un compromiso. Incluso legalmente, cuando alguien va ante el juez, firman. Y esa firma es un contrato. O sea, están contrayendo un contrato ambos que vienen a casarse. Y en un momento dado, ese mismo contrato, pues viene responsabilidades de ambas partes. Pero miren, una de las cosas que nosotros necesitamos tener en mente es que nuestra responsabilidad mayor es con Dios. Porque al final Él es el que está estableciendo cómo debe de funcionar el matrimonio y nosotros, al vivir de acuerdo a ese orden, estamos cumpliendo con lo que Dios ha establecido. Y de esa manera el nombre de Dios es glorificado. Fíjense, algo que hemos estado estudiando en una de las materias del seminario es el hecho de cómo la oración del Padre Nuestro se convierte en una oración evangelística. Y miren, hemos nosotros también estudiado esta parte de la oración que es santificado sea tu nombre. Y hemos dicho que esa frase no es una expresión de alabanza, es una expresión o el deseo que debe de haber en el corazón de un creyente de que el nombre de Dios sea honrado, sea venerado, sea respetado. Y muchas de las situaciones que escuchamos en la Biblia, de los reproches que Dios hace en contra de sus hijos, ya sea el pueblo del Antiguo Testamento o los creyentes en el Nuevo Testamento, es de que por el comportamiento de ellos, muchas veces el nombre de Dios no es tenido o honrado por nuestra manera de conducirnos. Y vemos entonces que esa oración para nosotros debe de ser un punto de partida para desear que esas personas que andan en el mundo, que deshonran el nombre de Dios con su vida, con sus acciones, a través del Evangelio, ahora ellos sean transformados para que a través de sus vidas entonces empiecen a glorificar el nombre de Dios.
Y una de las cosas que vemos es de que a Dios le place que cada uno de nosotros como creyentes, y espera que aquellas personas que todavía no son convertidas vengan a honrar el nombre de Dios. Pero ¿cómo podemos conseguir eso? A través del Evangelio. Cuando el Evangelio viene a los corazones de ellos, entonces ellos de alguna forma entran en el reino de Dios, bajo el señorío de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo las leyes de Dios, y entonces ellos pueden vivir de una manera que honren a Dios en su voluntad. Porque las 3 frases de la oración es: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y el hombre no puede hacer la voluntad de Dios si el reino de Dios primero no se establece en su corazón. Pero déjenme decirles algo, lo más sorprendente es que nosotros como cristianos pudiéramos en un momento dado vivir aparentemente en el reino de Dios, pero no obedecer sus reglas, no vivir bajo la regulación de sus mandamientos. Y es ahí donde entonces ya entra una complicación en la vida espiritual de ese creyente, porque abiertamente entonces está en rebelión abierta a Dios. No está santificando ni honrando su nombre con el comportamiento. Y en esto no entra solo el matrimonio, entra cada aspecto de nuestra vida como cristianos. Porque a través de nuestra vida debemos de honrar a Dios con nuestro comportamiento en cualquier área que le podamos nosotros etiquetar. Pero una de las cosas que vemos y que Dios espera es que a través de nuestra conducta, a través de lo que nosotros hagamos diariamente y cómo nos conduzcamos, sea el nombre de Dios santificado, sea honrado. Ahora la pregunta es, ¿estamos honrando a Dios con nuestras vidas? ¿Estamos honrando a Dios en tu manera de vivir, en tu manera de responder, en tu manera de actuar dentro del matrimonio, como soltero, como esposo, como esposa? ¿Cómo está tu vida en ese aspecto? Porque de alguna manera Dios espera eso de nosotros como cristianos. Entonces sí es importante que nosotros veamos que nos debemos de recordar que cuando nos casamos hicimos un pacto. Y en ese pacto entra el hecho de que Dios espera que honremos su nombre a través de una relación matrimonial que glorifique el nombre de Dios. Ahora, Dios espera entonces que cumplamos con lo que Dios ha establecido. Y debemos de cubrir muchos aspectos dentro de esta prioridad. ¿Por qué? Porque si ahora ha habido un cambio de prioridad, mi prioridad principal es entonces proveerle una vida emocionalmente sana a la persona con la que estoy viviendo. Mentalmente, espiritualmente, provisión también. O sea, debe de haber un sentir en el corazón de proveerle estas áreas en el aspecto de la vida de esa persona. Tanto el esposo para la esposa como viceversa. ¿Por qué? Porque ahora ella es mi prioridad. Antes nos ocupábamos emocionalmente de nosotros, sentirnos bien, que de alguna manera tener lo necesario, pero ahora dentro de esta esfera nueva en la que entramos, pasan a ser entonces nuestras prioridades, en primera instancia, ver por el otro. Porque eso es lo que establece la primera oración: dejará el hombre a su padre y a su madre. Y solo para hacer un paréntesis ahí, esto no significa que de alguna manera nos desobliguemos de nuestros padres, ya como casados, no hay que hacer eso. Eso es precisamente lo que pasó en el Nuevo Testamento, cuando los fariseos precisamente decían, no, es que todo lo que yo tengo es corbán, o sea, está dedicado a Dios. Y en base a eso, pues no daban ayuda a los padres y de esa manera quebrantaban el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Nosotros estamos obligados a honrarlos, pero no perder de vista que mi primer prioridad ya es otra persona. Ahora, en segundo lugar, la persona que ha entrado en este pacto de matrimonio entra a un nuevo estado. Vean lo que dice el verso 24. Otra vez: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es el nuevo estado en el que entra la nueva pareja. Una persona casada a los ojos de Dios ya no es una sola persona, sino que ahora está unida a otra persona.
O sea, se encuentra unida en propósito, en metas, un fin común, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, sexualmente. O sea, ya hay una unidad. Entonces, es por eso que mencionaba anteriormente que mis prioridades han sido cambiadas y ahora esa persona debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida, hablando de relaciones personales, ¿no? Aquí no entra Dios, sabemos que Dios ocupa el primer lugar. O sea, yo estoy dando por sentado que entendemos eso. El primer lugar de nuestras vidas es Dios, pero de ahí nuestra prioridad, ¿quién es? Con la persona con la que te casaste. Esa persona es tu prioridad y por lo tanto Dios espera todo, que tú, así como Dios nos ha dado todo el bien, busquemos todo el bien para esa persona. Y eso implica velar por ella emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Y hace rato mencionaba acerca de que es nuestra prioridad. Miren, no se concibe que se vaya a hacer, por ejemplo, ya en el núcleo matrimonial, se vaya a tomar una decisión tan importante sin consultar con la persona que estás viviendo. O sea, me refiero, imagínate que de repente llegues con carro nuevo o que de repente hiciste una inversión y la persona con la que estás ni siquiera sabe. O que de repente diga, ¿sabes qué? No, regreso en un mes. Oye, espérame, no estás soltera, no estás soltero. No, pero ella no sabe nada de negocios. Ay, tú sí, muy inversionista, ¿no? Ya cotizas en la bolsa de valores. Hermanos, no caigamos en algo que muchas veces en nuestro corazón puede llevarnos a estar mal parados delante de Dios. Porque muchas de las cosas que nosotros hacemos es o porque ignoramos lo que Dios espera de nosotros dentro del matrimonio, o abiertamente estamos diciendo, no me importa lo que tú estás determinando. Y esa posición de no me importa lo que tú estás determinando, ya es meternos en terrenos peligrosos. Hermanos, es como aquella ocasión que pasó en otra iglesia, que yo estaba con el pastor y me dice, fíjate que, ¿te acuerdas de tal pareja? Que sí me acuerdo. ¿Y cómo va? No, pues llegó un día la esposa, dice, y me dijo, oye, te vengo a informar, dice, y te vengo a informar no porque yo quiera decirte, sino porque me dijeron que tenía que venir contigo y como eres el pastor, pues me veo obligada a decirte, pero si no, no hubiera venido, además porque me forzaron a venir. Dice, pero te quiero decir que yo ya me divorcié de mi marido, dice, ya no voy a vivir con él. Y déjame decirte algo, no me importa lo que tú me digas. Yo sé lo que la Biblia dice, pero no me importa. Imagínate, yo me quedé así como, ¿en serio así te dijo? Sí. Qué tremendo, hermano. Miren, déjenme decirles algo. Cuando una persona abiertamente está diciendo, yo sé lo que Dios dice, pero no me importa. O sea, es como Moisés en el Antiguo Testamento. No hay otra cosa más que caer de rodillas y orar por la misericordia de Dios. Porque es abiertamente una rebelión en contra de Dios. O sea, ¿cómo puede alguien asumir o decir de esa manera, no me importa lo que Dios diga? Ahora muchos a lo mejor no lo dirán abiertamente, pero con las acciones están levantando el puño delante de Dios. ¿Cómo podemos levantar el puño delante de un Dios que tiene la mano más pesada que nosotros? Eso me habla de una conciencia cauterizada. Y no hay un peor estado en el que un cristiano pueda estar más que estar ahí, con una conciencia cauterizada, donde ya no importa lo que la Biblia dice. Solamente me importo yo, lo que yo quiera establecer. Y esto es precisamente lo que estamos viendo, cómo el mundo se mueve de esa manera. Y hablamos de una conciencia cauterizada, ya no solo fuera de la iglesia, sino que puede meterse también dentro de la iglesia. Entonces, esto nos habla, hermanos, hablando de que se unirá a su mujer y serán una sola carne, nos habla de unidad, lo que implica que ya no puedes vivir como soltero en la toma de decisiones. Ya no puedes decir, ¿sabes qué? Pues yo agarro mis cositas y me voy de vacaciones y ahí nos vemos. Oye, espérame, ¿cómo está eso? O decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un negocio y ni siquiera la persona al lado supo. O sea, porque no hay unidad ahí.
Y nosotros entendemos que el hecho de ser una sola carne implica unidad, lo que implica que ya no podemos vivir como solteros en la toma de decisiones. Cada decisión en el matrimonio debe de ser consultada, compartida. ¿Por qué? Porque hemos pasado de ser solteros a estar casados. Porque si así fuera de que no nos gusta entregar o estar bajo autoridad, pues mejor no nos hubiéramos casado y no nos hubiéramos metido en problemas con el Señor. Porque al final el problema no es con la persona. Y esto es lo que a mí me gustaría que quedara claro. Miren, mismo si no se entiende toda la enseñanza, con esta idea que les quiero compartir, que el problema no es con la persona con la que vives, el problema principal que estás adquiriendo es con tu Creador. Ahí ya cambia la cosa. Porque si el problema entonces no es el hecho de la persona, si es con Dios, entonces imagínate cómo podemos nosotros ponernos en contra de Dios. Si la tierra es el estrado de sus pies. Ahora, la tierra, al nivel de la tierra, nosotros somos un grano de arena. Entonces, imagínate, nosotros necesitamos ver que no vivimos ya como casados, no vivimos ya como solteros, vivimos como casados. Pero muchos viven casados pensando que siguen solteros, pero en realidad estamos unidos en matrimonio. Y los matrimonios cristianos, lamentablemente, como decía, cada vez empezamos a reflejar conductas del mundo. Y eso, de alguna forma, está deshonrando el nombre de Dios, lo que ahorita les decía. La frase santificado sea tu nombre implica honrar el nombre de Dios a través de nuestras acciones. Y en este sentido, también se empieza a rechazar lo que Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho? Respecto a cómo debe de ser el matrimonio. Entonces nosotros, antes de mirar a lo mejor el contexto cultural en el que estamos acerca de matrimonios igualitarios, nosotros necesitamos ir trabajando respecto a lo que Dios nos ha encomendado, nuestro huerto, nuestra comunión con Dios, nuestra relación con la persona que Dios nos puso a nuestro lado, porque esto es importante. Hermanos, no podemos nosotros desarrollar la vida en el caso de los varones, de cabeza de hogar, ni en el caso de las mujeres de ayuda idónea, si no desarrollamos una vida piadosa. La clave en el matrimonio es la vida piadosa. ¿Por qué? Porque para entregarnos a alguien hay que morir a nosotros. Y si no mueres a través de una vida piadosa, no vamos a encontrar una unidad en el matrimonio. Porque mientras más seamos como Cristo, entonces vamos a poder responder mejor en situaciones difíciles dentro del matrimonio. Entonces, en último lugar, que es el número 3, el matrimonio es intimidad. Vean lo que dice el verso 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Miren, la desnudez en la Biblia es sinónimo de vergüenza. Pero antes de la caída, ambos no tenían de qué avergonzarse porque estaban en un estado de inocencia. O sea, ellos de alguna manera estaban en una correcta relación con Dios, por lo tanto, entre ellos había una correcta relación. Pero cuando entra el pecado, ¿qué ocurre? Su relación con Dios se ve fracturada y también la relación con la persona se fracturó. Vean el principio que hace rato decía, si tú desarrollas una vida alineada con Dios, una vida piadosa, tu relación con la persona va a ser correcta. Pero si no desarrollamos esa vida piadosa, no va a ser correcta en nuestra relación con la persona que está a nuestro lado. Entonces, existía una profunda unidad en la pareja que de alguna manera se veía en esa intimidad al estar desnudos y no tener vergüenza el uno al otro. Existía una unidad tan profunda que íntimamente estaban relacionados en todo. Miren, el matrimonio debe de ser la relación interpersonal más profunda que existe en dos personas. En la plática de mejores amigos, de confidentes, amantes, o sea, debe de haber ese núcleo dentro del matrimonio donde se avance en esa intimidad profunda. El matrimonio debe de ser una relación tan profunda que uno busca el bien del otro, la felicidad del otro, la comodidad del otro. Y la causa es que es motivo de gozo ver feliz
a la persona con la que estás viviendo. O sea, esa es la causa. Busco el bien de la otra persona porque ahora uno de los propósitos es ver feliz a la otra persona. Y el problema es cuando nosotros solamente buscamos ser felices. Tú buscas ser feliz. Y al ser feliz, entonces el matrimonio gira de una manera egocéntrica. Nosotros necesitamos darnos a los demás, entregarnos a ellos. Si cada uno hace eso, imagínate, yo no voy a tener que decirle entonces a mi esposa que se entregue. ¿Por qué? Porque si ella se entrega a sí misma a la relación y a Dios, y yo me entrego a sí mismo a la relación y a Dios, entonces va a unirse un complemento que la Biblia le llama una sola carne. Pero esto funciona en torno a nuestra vida piadosa con Dios. Para que tengamos una idea, hermanos, de lo profundo que es la relación matrimonial, Pablo comparó la relación matrimonial como la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Y yo sé que muchos de nosotros lo hemos escuchado y lo entendemos. ¿Qué implica que la relación matrimonial sea una metáfora de la relación entre Cristo y la iglesia? Implica que es una relación sagrada. Fíjate, es una relación sagrada. Si Pablo dice que la relación del matrimonio es similar a la relación entre Cristo y la iglesia, entonces mira nada más cómo es la relación de Cristo y la iglesia. Es una relación sagrada. Es una relación donde Dios espera una novia sin mancha. O sea, habla de una relación dedicada a santificarse diariamente. Ahora, si de esa misma manera Pablo dice que es la relación matrimonial, entonces, ¿qué se espera del matrimonio? ¿O cómo debe de ser visto el matrimonio? Como algo sagrado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estás tratando lo que Dios ha llamado sagrado? Porque Dios ha llamado sagrado la relación matrimonial. Entonces, ¿cómo estamos tratando lo que Dios ha llamado sagrado? ¿Cómo estamos tratando lo que Dios ha determinado, cómo debe de ser su funcionamiento? Y es ahí donde entonces nosotros podemos hacer una introspección en nuestro corazón y en nuestra relación y ver delante de Dios cómo está nuestra relación. Yo sé que muchos de ustedes, como decía la vez pasada, probablemente ya pasaron esta etapa, ya a lo mejor ya están en otra etapa de su vida, pero vienen los hijos, vienen los nietos. Y cuando nosotros muchas veces a través de los años, pues obviamente se va adquiriendo experiencia, se va adquiriendo sabiduría de la vida y más como cristianos sabiduría de Dios. Pero cuando veas a tu hijo o a tu nieto, no pongas el punto de partida solamente en tu consejo, sino apóyalo en un principio bíblico. Porque ciertamente dentro de la experiencia humana, pues puedes agarrar buen consejo para instruir a tu hijo o a tu nieto. Pero si lo aislamos del principio bíblico, no va a tener un fundamento más sólido. Porque poner ese consejo y anclarlo a un fundamento bíblico, entonces ponemos la base más alta. Porque ya no es algo que yo creo o yo he determinado o yo he aprendido a través de la vida, sino es algo que Dios ha establecido. Y ante lo que Dios ha establecido, no hay vuelta de hoja. ¿Es así o es así? Y hermanos, muchas veces nosotros han escuchado desde en las enseñanzas de matrimonios, ya sea con el hermano Héctor o conmigo, hemos mencionado que se deben de dar concesiones dentro del matrimonio para poder llevar bien las cosas. Pero déjenme decirles algo, no existe concesiones respecto a lo que Dios determinó cómo debe de ser el matrimonio. Y Dios ha determinado en estos 3 versículos 3 cosas principales. Y es algo a lo que nosotros debemos de ajustarnos. Mi prioridad ha cambiado. Y si tu prioridad ha cambiado y tú sabes que tu prioridad ha cambiado y no haces nada al respecto, el problema no es con ella o con él, el problema es con Dios. Y es ahí donde yo quiero enfatizar la manera en la que nosotros vivimos sí afecta a la persona terrenalmente, pero al final nos estamos yendo todavía con el dictador en el sentido de la ley, con el dictador de la norma, con el que estableció en un momento, bueno, a lo mejor la palabra dictador para nuestro contexto suena inapropiado para Dios, pero me refiero a Dios como el
creador del matrimonio, creador de cómo deben de ser las regulaciones dentro del mismo. Entonces nuestras prioridades han cambiado. Y si nosotros no asumimos y vivimos de acuerdo a esta verdad, entonces estaríamos desobedeciendo abiertamente lo que Dios ha mandado. Segundo lugar, el matrimonio no solamente es un cambio de prioridades, sino también es un nuevo estado en el que hemos entrado. Un nuevo estado en el que hemos pasado de ser solteros a ser una sola carne. Y esto implica tener a la otra persona en consideración. Ya no podemos tomar decisiones así al azar. O sea, ¿te imaginas que yo me quedo pensando? Y imagínate una relación matrimonial donde a lo mejor yo voy a la tienda y me compro un reloj y lo tenga que ocultar para que no me lo vea que me lo compré. O sea, oye, ¿y cuándo te compraste ese reloj? No, porque no quiero que haya problemas. O sea, hermanos, ¿cómo está eso? No hay unidad. No hay, imagínate si desde ahí empezamos mal, que no puedo comprarme un chicle porque me tengo que comprar el chicle y que él no sepa o ella no sepa, estamos mal. Ahí no hay intimidad, no hay franqueza unos a otros. Mira, si hay alguien que necesita saber tus debilidades, esa es tu esposa o tu esposo. Porque al tú abrir tu corazón respecto a tus luchas, entonces tú le estás diciendo inconscientemente, cúbreme, ¿no es cierto? Protégeme. Oye, necesito ayuda. A lo mejor no es directamente, pero indirectamente tú le estás diciendo, oye, estoy luchando con eso. Oye, está trabajando en esta área, en esta parte de mi vida, y en ese aspecto, la otra persona que debe de hacer, bueno, pues allá tú. No. Ahora hemos entrado en una unidad donde nos damos a la otra persona. Yo estoy viendo a lo mejor que ya me dijo tal situación, entonces yo debo de cubrirla, yo debo de protegerla, yo debo de protegerlo. Y eso es lo que se espera dentro de la relación matrimonial. Por eso les comentaba, no existen concesiones respecto a lo que Dios determinó cómo debe de ser el matrimonio. Y cada matrimonio debe de someterse a lo que Dios ha determinado. Él no está pidiendo, hermanos, aquí es algo de suma importancia, Él no está pidiendo opinión de cómo podemos hacer para mejorar lo que Él ya estableció. Hermanos, lo que Él ya estableció no se puede mejorar. ¿Por qué? Porque Él es el autor, Él es el creador. ¿Te imaginas que alguien haga un invento así, pues lo último, ¿no? Que te puedas imaginar. Y tú le digas, oye, pues fíjate que yo creo, por ejemplo, alguien de sistemas, que haga un sistema así, dices tú, wow, qué increíble, ¿no? O sea, ¿cómo se le ocurrió tal invento? Y de repente llega alguien que a lo mejor no sabe de sistemas, y oye, ¿por qué no hacemos esto? O ¿sabes qué? Yo creo que ahí te equivocaste. Como ese predicador llamado Cash, ¿no? Y bueno, que es que Dios se equivocó, dice. Yo hubiera dicho tal ejemplo. Imagínate la soberbia de ese hombre. Asumir que Dios se equivocó respecto a dar una cuestión en la Biblia. Hermanos, ¿cómo podemos asumir que Dios se está equivocando? Pues lo más seguro es que muchas veces en nuestra manera de vivir asumimos que Dios se equivocó. Porque viene el consejo de las Escrituras, pero por otro lado está, no, yo sé cómo lo voy a hacer. Y ahí ya se complica, porque al final Dios no está pidiendo opiniones. Y suena fuerte, pero es una realidad. Dios estableció el matrimonio de tal manera, bajo las regulaciones, y bajo eso es a lo que yo debo de someter mi corazón, a lo que yo debo de someter mi carne. Porque es difícil muchas veces ir en contra de lo que mi carne desea, ¿no? Es difícil, y es ahí donde esa vida piadosa que vamos trabajando nos va a ayudar a morir carnalmente a nuestros deseos. Y no estoy hablando necesariamente de cosas pecaminosas, de corrompidas, sino simplemente a hacer lo que tú quieres. Eso es también ir en contra de tus deseos. Entonces vean cómo esto de alguna manera regula también la vida del cristiano en general, porque la vida del cristiano abiertamente muchas veces desea cosas,
que no se alinean a la voluntad de Dios. Pero si no desarrollamos esa vida piadosa, entonces no vamos a poder morir a nosotros mismos. Y lo fundamental es precisamente desarrollar esa vida piadosa. Hermanos, cada matrimonio debe de someterse a lo que Dios ha determinado. Ahora quiero hacerte unas preguntas a manera de reflexión. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está? ¿Cómo vives tu responsabilidad dentro del matrimonio? ¿Qué has hecho para mejorar? Esta es la parte donde me quiero quedar. ¿Qué has hecho para mejorar? Miren, a través del tiempo, incluso muchos de los que estamos aquí, no la hemos hecho muy bien. Y hemos visto incluso ejemplos en la Biblia de matrimonios que no la han hecho muy bien. Pero es por eso que en esas debilidades debemos de venir a Cristo y someter nuestro corazón a Él. Porque aun cuando uno diga, bueno, pero al final no me he separado. Pero muchas veces muchos no se han separado por sus convicciones a lo mejor cristianas, pero debajo del techo ya no viven juntos hace mucho tiempo. O sea, ya en su corazón ya está como el proverbio chino, están tan cerca, pero el corazón tan lejos del uno del otro como está el norte del sur. Y déjenme decirles algo, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué estamos haciendo para mejorar? Porque el camino para mejorar es someternos a lo que sabemos que Dios espera de nosotros. Si nosotros nos sometemos y nos alineamos a eso, hermanos, la bendición está garantizada. De verdad, la bendición está garantizada. ¿Qué hay que hacer? Obedecer a Dios. Que pastor, da pena. Hermanos, todos estamos avergonzados. ¿Por qué? Porque todos en un momento dado de nuestra vida no le hemos hecho muy bien. En cualquier esfera de nuestra vida no le hemos hecho muy bien. Y aquí estamos. Y Dios nos ha traído y Dios busca operar nuestro corazón. Que haga una operación a corazón abierto. ¿Para qué? Para que nosotros, como decíamos el domingo, clamemos a Dios en nuestra debilidad. Porque en muchas áreas de nuestras vidas, no hablando específicamente del matrimonio, probablemente no estemos tan bien. Y Dios busca todo el bien hacia nosotros. ¿Qué espera? Un corazón honesto delante de Él. O sea, un corazón que no esté obstinado. ¿Cuál es un corazón obstinado? Un corazón obstinado es el que piensa que está bien. Déjame decirte algo, no puedes estar bien. Porque si hay un problema, ya de entrada nos está diciendo que no está bien. Algo no está bien. Ahora, si hay una insistencia de que todo está bien, dice Primera de Juan capítulo 1, verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, para que el Señor empiece a obrar en nuestro corazón, es necesario reconocer nuestra necesidad. Es necesario humillarnos delante de Él, reconocer que no le hemos hecho muy bien y dejar que Él obre en nuestro corazón. A Él no le asusta nuestro pecado, porque Él sabe nuestra condición. Por eso Él vino a darnos a su Hijo. Lo que Él no tolera es un corazón obstinado, donde Dios está dando todo hacia nosotros, buscando que nosotros tengamos todo el bien de Él y nosotros abiertamente le demos la espalda. Porque esto es con lo que iniciamos la enseñanza. Y hemos visto a lo largo del Génesis, Dios siempre ha buscado el bien para nosotros. Y si Dios diseñó el matrimonio, Dios quiere el bien para tu matrimonio. Eso debe de ser claro, Dios quiere el bien para tu matrimonio. Y si tú en este momento no estás casada o cualquier situación en la etapa de tu vida en la que estás, déjame decirte que Dios también quiere todo el bien para tu vida. Dios quiere todo el bien. Y si Dios quiere todo el bien para nosotros, entonces, fíjate qué gran bendición. Dios quiere el bien para nosotros. Ahora, el problema es que el bien que Él quiere para nosotros muchas veces no es lo que nosotros anhelamos.
Porque el bien para ti es una casa, un carro, un buen trabajo, ¿no? Un estado a lo mejor en el que pudieras estar ahorita. Y Dios sabe que por lo que estás atravesando ahorita es lo mejor que Él te puede dar. Porque Él no está, Él más que preocupado por nuestra estabilidad económica o seguridad, Él está más ocupado en nuestro corazón. Y Él muchas veces sabe que si nos da lo que nosotros deseamos carnalmente, nos vamos a acabar corrompiendo más. Y es ahí, es todo paso a paso, paulatinamente. Es como nuestros hijos. Imagínate que llegue tu hijo, 10 años. Oye, papá, ¿me prestas el carro? Sí, ¿cómo no? Llévate. Voy al campo, ¿no? O sea, no se lo vamos a dar. Pero si ya llega a una edad aceptable, con una madurez aceptable, oye, ¿me prestas el carro? Sí, además me lo entregas limpio, ¿no? O como te lo llevaste. Ah, bueno. Y eso es lo que Dios ve en cada uno de nosotros como cristianos. Hay veces que nos estamos pidiendo y el Señor dice, no, todavía a tus 5 añitos todavía te falta. Oye, que no, todavía te falta más madurez. Y ya cuando llega un momento donde ya creciste, Señor, ahora sí te lo puedo dar. ¿Por qué? Porque ya sé que en esa madurez que has alcanzado no te me vas a ir de las manos, sino que ahora has aprendido que todo lo que viene a ti no es por lo que tú has conseguido, sino todo lo que viene a ti es porque yo te lo he dado. Entonces, eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros como cristianos, que desarrollemos esa vida madura. Entonces, ¿qué depende de que vengan las cosas de Dios a nosotros? Dos cosas. Primero, obviamente, el tiempo de Dios y en segundo lugar, nuestro crecimiento. Nuestro crecimiento. Hay unos que a lo mejor Dios ya los va a bendecir y al último etapa reprueban. ¿Por qué? Porque ya iban bien y en el últimos 5 metros de llegar a la meta, ya, dice el Señor, no, imagínate, ya salió a la luz lo que había en tu corazón. No, Dios sabe bien el momento, cuándo, cómo, dónde, y cada una de estas preguntas Dios las sabe bien con cada uno de nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás. Inclina tu rostro en esta noche. Así con tus ojos cerrados. El mundo cada día va más de mal en peor. Vivimos en un mundo donde no se considera a Dios. Vivimos en un mundo donde no toman en cuenta lo que Dios ha dicho y sigue diciendo a través de su palabra acerca del matrimonio, acerca de tu vida, acerca de cómo debemos de vivir en esta tierra. Pero nosotros tenemos el consejo de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y es esa palabra la que Dios ha dejado para moldear nuestro corazón, para moldear nuestra vida, para moldear nuestra relación matrimonial, para cambiar nuestro corazón. Probablemente en esta noche estés luchando con algo particular en tu vida. Probablemente en esta noche te encuentres en una etapa en tu vida donde no la estás haciendo muy bien delante de Dios. Hoy ven a Cristo. Hoy entrega tu corazón al Señor. Ríndete a Él. Deja de luchar respecto a lo que tú puedas pensar que es mejor. Deja de pensar que es la otra persona el culpable. Deja de pensar en eso. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? No caigas en el error o en la mentira, en el engaño, de que en tu vida ya no hay nada que cambiar.
Deja que Dios obre en tu corazón. Deja que Dios transforme tu vida. Entrégale tu corazón al Señor en obediencia como cristiano. Dile, Señor, mi vida depende de ti. Señor, tú has hablado en esta noche y la única respuesta adecuada que tú esperas de nosotros es someternos, Señor, a lo que tú has establecido como matrimonio y cómo has regulado el matrimonio, Señor. Padre, aquí estamos delante de ti. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Que mi corazón, Padre, cada día, Señor, ame más lo que tú amas. Que mi corazón cada día, Señor, se incline más a desear lo que tú deseas y a vivir de una manera en obediencia a ti, Señor. Quiero ser más obediente. Quiero entregarme más a ti. Quiero dedicarme más a ti. Quiero consagrar mi vida más a ti. Señor, quiero que mi matrimonio sea un reflejo de esta vida piadosa que llevo delante de ti. Señor, quiero que bendigas mi hogar, mi matrimonio, mi casa, mis hijos. Señor, ayúdame. Ayúdame a mirar las cosas de una manera distinta. Ya no a mirarlas bajo el lente mío o mi perspectiva. Quiero verlas como tú las ves. Quiero apreciarlas como tú las aprecias. Y quiero andar en ellas, Señor. Quiero que a través de mi vida tu nombre sea glorificado, sea honrado. Quiero que a través de mi matrimonio, Señor, llamar santo lo que tú has llamado santo. Y así como existe esa relación santa, Señor, entre tú y la iglesia, y tú así miras, Señor, y has puesto como ejemplo la relación que tienes con la iglesia, cómo debe ser la relación matrimonial. Señor, quiero también tratar con respeto lo que tú llamas santo, Señor. No quiero profanar lo que tú santificaste. No quiero profanar ni corromper lo que tú llamas santo, Señor. Ayúdame a cubrir a mi esposa. Ayúdala a ella que cubra mis debilidades. Y a los hermanos, Señor, y hermanas que en esta noche están aquí, pero que en la etapa en la que se encuentran en su vida, Señor, eres tú el que está con ellas, eres tú el que está guardando sus corazones, eres tú el que en el que ellas se encuentran o ellos se encuentran, Señor, un estado completo, porque así dice tu palabra, en Cristo estamos completos. Tú eres, Señor, quien llena todo ese espacio, Señor, que llena en un momento dado, pudo haber llenado otra persona. Tú eres quien llena, Señor, ese espacio. Tú eres quien llena todo el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Padre, tu bondad es tan grande, Señor, para con nosotros, que muchas veces es increíble llegar a pensar que a pesar de que somos tan malos, Señor, que tú buscas todo el bien de nosotros, Padre. Y en esta noche lo creemos, Señor. Creemos que tú buscas todo el bien para nosotros. Y sabemos que lo que estamos atravesando en este momento, Señor, tú lo vas a redimir. Tú vas a sacar de todo eso, Señor, todo el bien posible, Padre. Porque lo que Satanás destruye, tú lo reconstruyes, Señor. Tú eres poderoso para hacer todo lo que el hombre cree que no es posible, Padre. No hay nada imposible para ti. En esta noche ponemos en tus manos nuestras vidas. Pon en tus manos cada matrimonio de esta iglesia, rogándote que tú obres en la vida de ellos, que tú les bendigas, que tú les guardes. Cada mujer viuda, cada mujer que de alguna manera vive sola, también los varones que viven solos, Señor, que tú les bendigas, Padre, que tú les guardes. A los solteros, dales tu sabiduría, Señor, para que escojan de acuerdo a tu voluntad, Padre.
Señor, aquellas personas que todavía tienen posibilidad de casarse, también que tú les des sabiduría, Padre, para que ellos puedan escoger sabiamente, Señor. Ponemos en tus manos este día, esta reunión, y rogándote también que tú nos lleves con bien, Padre. Nos encomendamos a tu gracia en Cristo Jesús. Amén.